Grupo, ¿cómo están? Dios me los bendiga, buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente, sábado, 8 de la noche. Como cada sábado a las 8 dando clases tremendas. Yo sé que todo lo que estamos compartiendo es una gran revelación, es un alimento sólido que está transformando nuestras vidas. Que Dios me los bendiga grandemente. Y esta es la clase número 9, la clase número 9. Faltan dos clases, tal vez tres, para terminar con esta serie ya titulada Espíritu, Alma y Cuerpo. Y creo que nos estamos metiendo de una manera tan profunda. Digo, esto como yo les comento, no lo podemos enseñar tanto en las iglesias, en una congregación, porque sería difícil de exponer y la gente difícil de entenderlo. Sin embargo, cuando vamos a dar a conferencias de 2 o 3 horas, 4 horas, entonces sí podemos desplayarnos un poquito más y explicarlo sistemáticamente. Y como siempre les digo, en los comentarios que tenemos a la gente que está viendo estas enseñanzas, de repente ustedes han visto que algunos dicen, no, es que el hermano Ricardo está hablando cosas incoherentes, cosas que no están en la Biblia, pero cuando me dan la oportunidad de hablar con estas personas y los llevo sistemáticamente, lección por lección, vemos cómo lo entienden, cómo lo captan también, y hay personas que después borran sus comentarios, como les decía, y piden disculpas y me dicen, hermano, qué tremendas cosas está compartiendo. Y les vuelvo a repetir, mucha gente no comparte lo que yo estoy compartiendo aquí. Y les vuelvo a repetir, no es porque yo tenga mucho más que otras personas. Bueno, en cierta manera yo he estado siendo preparado, he estado estudiando la Biblia. Yo estudio la Biblia 3, 4 horas diarias. Me gusta estudiar. Para mí es mi hobby, es mi vida, es mi pasión estudiar la palabra de Dios. Yo escucho muchos conferencistas, muchos predicadores, y recibo lo mejor y desecho lo que creo que no importa. Y es lo mismo que tú debes de hacer a través de estas enseñanzas también. Todo lo que escuches, analízalo, compáralo con la Biblia, por favor. No solamente digas amén a todo, ¿ok? Esta es la clase número 9, clase número 9. Y la 9 y la 10 voy a hacer un resumen general de espíritu, alma y cuerpo. Y mira qué riqueza te voy a estar compartiendo en esta hora. Y esto que te voy a estar compartiendo es una revelación de la palabra de Dios. Es una revelación, es como le decimos rema, es como un bistec que voy a poner en tu mano. Por favor, vamos a desglosarlo paso a pasito. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos dé entendimiento, que nos dé palabra de enseñanza y que tu corazón sea una tierra fértil donde caiga la palabra y produzca. Esta palabra va a caer en un corazón y produce vida. No le queda nada más que producir vida. Esto que te voy a estar enseñando a la clase número 9 de Espíritu, Alma y Cuerpo, la he titulado Las 3 dispensaciones del Espíritu Santo. Yo sé que algunos ya me han escuchado compartir de esta enseñanza en iglesias. He estado en iglesias viajando compartiendo de esta enseñanza, pero hoy te lo voy a dar de una manera sistemática muy profunda. Y te voy a dar algunos términos teológicos que te va a tronar la cabeza si no los captas. Te van a dejar tronado ahí y te voy a hacer que pienses, por favor, con las cosas que te voy a estar compartiendo. Como te digo, yo no solamente quiero agarrar algunos versículos de la Biblia superficiales y estarte diciendo y haciendo que digas amén y gloria a Dios. Yo quiero que pienses porque eres un hijo de Dios. Yo quiero que pienses porque eres cristiano. Yo quiero que pienses porque nos llamamos un pueblo escogido. Yo quiero que pienses y medites en lo que yo te voy a estar comentando. Sé que el Espíritu Santo va a estar avivando tu vida, va a estar avivando tu espíritu, tu vida, el Espíritu Santo dentro de ti de una manera poderosa. Estoy compartiendo de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Esa es la base de la Biblia, esa es la base del entendimiento cristiano. Y cuando algunas personas, líderes cristianos, miembros de las iglesias, no entendemos que somos espíritu, alma y cuerpo, entonces no entendemos la palabra de Dios. No la entendemos porque leemos versículos que aparentemente se contradicen unos con el otro. Y yo ya estuve explicando sistemáticamente muchas cosas en la clase número 1, en la clase 1, 2 y 3 estuve hablando acerca de que soy espíritu y lo estuve explicando. 4 y 5 estoy hablando acerca de la mente, de renovar, transformar nuestra mente.
Y la 6 y la 7 estoy hablando acerca de santidad. Y la 8 de santidad, santificación en la carne. Así que sí podemos vivir en santidad y santificación a través de renovar la mente con la bendita palabra de Dios. 3 dispensaciones del Espíritu Santo. La palabra dispensación, déjame te digo, la palabra dispensación, ¿qué significa? Porque muchos no lo saben. De hecho, en el grupo estuve viendo comentarios en el mismo grupo y yo les hacía la pregunta. Cuando hablábamos de espíritu, alma y cuerpo, unos decían que lo que se va al cielo es el alma, otros decían que era el espíritu. Y otros pensaban que nosotros éramos la carne, lo que veíamos aquí. ¿Por qué hago este comentario? Porque imagínate cómo está todo esto mezclado. Con esas diferentes formas de pensar, imagínate lo que se le está predicando a la iglesia. Lo que se le está ministrando a la iglesia. Y tenemos a la iglesia toda confundida, porque esta es una gran revelación, entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Yo soy espíritu, yo no soy alma. Yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y ahora te voy a estar hablando de 3 dispensaciones del Espíritu Santo. La palabra dispensación, escúchame, es etapa de tiempo en la cual Dios trabaja de una manera diferente y tiene un fin, tiene un principio y tiene un fin. Y te estoy hablando de 3 dispensaciones ahorita. Yo sé que en la Biblia aparecen 8. Y aún los mismos teólogos, algunos dicen que son 9, otros dicen que son 7, yo creo que son 8. Pero específicamente te voy a hablar ahorita de 3 dispensaciones. O sea, la primera dispensación es cómo Dios trabajó en esa etapa. Comenzó la etapa de la dispensación y terminó esa dispensación. Comienza la segunda dispensación y Dios comienza a trabajar de una manera diferente. ¡Wow! Tan solo con eso que lo entendiéramos. Y luego comienza la tercera dispensación, termina la segunda, comienza la tercera y Dios comienza a trabajar en la tercera dispensación de una manera diferente a la primera, diferente a la segunda y comienza una tercera. Y con eso que te acabo de decir, mucha gente se confunde. ¿Por qué se confunde mucha gente? Porque dicen, entonces hermano, Dios cambia, Dios es diferente y no. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación, Dios no cambia. Pero por amor al ser humano nos ha hablado a través de pactos, a través de dispensaciones, para entender cómo Él va a trabajar, para entenderlo. Para saber cómo está trabajando en cada etapa. Por ejemplo, hoy estamos en la etapa de la gracia. Ya no estamos en la etapa de la ley, estamos en una etapa de la gracia. O sea, está trabajando ahora de una manera diferente. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Por qué es importante notar esto? Porque algunas personas no saben cómo trabaja Dios hoy en día. Y vemos el Antiguo Testamento donde Dios mandaba matar niños y le decía a Moisés, mata a todos, mata a las vacas, mata a los reyes, mata a los hijos, mata a todos. Y luego vemos en el nuevo pacto que hay un Dios de amor, Jesucristo de amor, que dice, ni aún con tu pensamiento piensas mal de nadie. Y como que vemos un Dios esquizofrénico y no sabemos qué, cuando nos portamos mal o cuando nos portamos bien, no sabemos qué Dios nos va a responder. Si el Dios del Antiguo Testamento o el Dios del Nuevo Testamento. Y no entendemos. Pero cuando entendemos estas frases que te digo, dispensaciones y pactos de cómo trabaja Dios, entendemos el carácter de Dios, porque Dios es amor. De Génesis a Apocalipsis, Dios es amor, y todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor, y eso lo voy a estar explicando cuando hable acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Así que estamos hablando de 3 dispensaciones del Espíritu Santo. Y es de suma importancia entender esto. Repite conmigo, 3 dispensaciones del Espíritu Santo. Yo siempre les digo que la Biblia no se divide en 2, ¿recuerdan? La Biblia se divide en 3. Tan solo entendiendo esto, ¿tú has escuchado a alguna persona que te diga lo que te estoy comentando yo? Que la Biblia se divide en 3.
Jamás. Esas son cosas que Dios me ha dado cuando yo me he metido a orar con Él, cuando me he metido a estudiar con Él. La Biblia no se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No se divide en dos como alguien la escribió y la puso de esa manera. La Biblia está dividida en tres. Mira, escúchame. Y esta es una gran revelación para tu vida. Y si de esa manera la lees, vas a entender muchas cosas y vas a decir, por eso dice esto y por eso dice lo otro. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Primera división. Segunda división, de Mateo hasta el final de Juan. Los 4 evangelios en la segunda división. Y la tercera división es del libro de Hechos hasta Apocalipsis. ¿Me expliqué? La Biblia está dividida en tres. Antiguo Testamento, los 4 evangelios y la etapa de la iglesia que comienza en Hechos en adelante. ¿Por qué es de suma importancia entender esto? Porque yo soy espíritu, alma y cuerpo. 3. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3. Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le dije que íbamos a ver el número 3 a través de toda la clase de espíritu, alma y cuerpo. Porque vamos a ver la gran riqueza que vamos a ver hoy. Y el siguiente sábado, tremenda la riqueza que vamos a ver. Wow, yo ya estoy emocionado. Ahora, pon atención en estas frases que te voy a estar diciendo. Mira, en todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, Dios nunca se relacionó con el ser humano en el espíritu. Piénsalo. Entonces, ¿en qué se relacionó con el ser humano? En la carne y en el alma. Se relacionaba con el ser humano en la carne y en el alma. Todo el Antiguo Testamento, Dios trataba de relacionarse con las personas, pero el ser humano estaba muerto en delitos y pecados. Y entendamos esto, que la palabra muerto no es dejar de existir, sino que estaba separado de Dios. El espíritu estaba separado de Dios. Cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, automáticamente fueron separados de Dios por causa del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, y éramos por naturaleza hijos del diablo. O sea, teníamos la naturaleza del diablo y Dios no se podía relacionar con el ser humano en el espíritu. Se relacionaba en la carne. Se relacionaba en la carne. Y todo el que se quiera relacionar con Dios en la carne, ¿merece qué? ¿Merece qué? La muerte. Bueno, vamos a estar leyendo algunas escrituras despacio para irlo entendiendo porque no me quiero acelerar en nada. En el Antiguo Testamento, yo les hice esta pregunta y la vuelvo a hacer porque hay algunos que se adelantan, unas personas nuevas que vienen y se adelantan a escuchar a algunos audios, el 10, el 11 o el 12. Pero quiero dejarlo claro por causa de ellos. En el Antiguo Testamento, ¿a quién le pedían ayuda? ¿Al Padre? ¿Al Hijo o al Espíritu Santo? ¿A quién? ¿Le pedían a Jesús? No. ¿Le pedían al Espíritu Santo? Ni siquiera conocían ni los discípulos conocían del Espíritu Santo. Cuando les preguntaron, ¿y recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, decían ellos, los discípulos. ¿A quién le pedían en el Antiguo Testamento entonces ayuda? A Jehová, a papá, a Dios. Le pedían ayuda a Dios. O sea, en todo el Antiguo Testamento le clamaban a Dios, Padre. En los 4 evangelios, ¿a quién le pedían ayuda? ¿A Dios Padre? ¿A Jesucristo? ¿O al Espíritu Santo? No le pedían al Padre, no le pedían al Espíritu Santo, le pedían a Jesucristo porque lo tenían físicamente ahí. Él les multiplicaba la comida, sanaba a los enfermos, sanaba a los ciegos, sanaba a los leprosos, les hacía milagros. Le pedían a Jesucristo porque llegó la etapa de Cristo. El Antiguo Testamento era la etapa de Papá Dios.
etapa de Jesús. Y la iglesia, la etapa de la iglesia, ¿dónde comienza? Comienza con el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Ahí comienza la etapa de la iglesia. La iglesia salió del costado de Cristo Jesús. Y comienza la etapa de la iglesia. De hechos, hacia donde estamos nosotros, es la etapa de la iglesia. Y Jesucristo dice, yo me voy. Comienza una nueva etapa. Trabajamos diferente, pero viene alguien, un paracletos, alguien igual que yo, que estará con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Quién era ese que bajó? El Espíritu Santo. Wow. Y ahora tú y yo estamos en la dispensación del Espíritu Santo. La iglesia está guiada por el gran maestro, el consolador, el que nos enseñaría todas las cosas, que se llama Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad. En la etapa de la iglesia, ¿a quién le pedimos ahora? Al Espíritu Santo. Algunos van a decir, pues sí, al Espíritu Santo, pero tenemos esa gloriosa etapa, esa gloriosa bendición de que hoy conocemos a Papá Dios, hoy conocemos a Cristo y hoy conocemos al Espíritu Santo, y hoy podemos pedirle a los tres. ¡Wow! Hoy tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo con nosotros para siempre. No estamos en la mejor etapa y la etapa más gloriosa. Yo sé que algunos religiosos me van a decir, no hombre, es que Cristo también aparecía en el Antiguo Testamento, y estoy totalmente de acuerdo, aparecía en destellos, y el Espíritu Santo aparecía en destellos también. Por eso te voy a hablar de 3 dispensaciones del Espíritu Santo. Yo ya me estoy emocionando. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 11. Wow, Hebreos 10, 11. Yo estoy seguro que si ustedes que me están escuchando tienen revelación de que lo que les voy a compartir les va a sacudir toda su teología. Y les va a avivar el fuego dentro de ustedes para decirle, mira lo que aprendí, mira lo que escuché, mira esto, mira quién soy en Cristo Jesús, mira lo que tengo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿teniendo qué? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, ser perfectos a los que se acercan. Bueno, lo que te quiero dar a entender aquí es que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento no era la realidad de lo que Dios quería hacer. Dios quería hacer grandes cosas, pero las ponía en el Antiguo Testamento como una sombra, pero decía, pongan atención porque allá está lo real. Allá está lo real. Y Hebreos capítulo 8, versículo 5, mira, Hebreos 8, 5. Lo voy a leer también ahí. Dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Dios iba a hacer el tabernáculo en la tierra, le enseñó un dibujo, una imagen a Moisés de lo que ya estaba en el cielo. Y le digo, como lo estás viendo allá, quiero que lo hagas en la tierra. Y está diciendo, de esa misma manera, todo lo que Moisés estaba haciendo allí en la tierra era solamente una sombra de lo que había de venir. ¡Wow! De lo que había de venir. Por eso te digo que tú y yo estamos viviendo en esos tiempos más gloriosos que los de Moisés, que los de Abraham, que los de Jacob, que todos esos patriarcas. Vivimos en la etapa más gloriosa, porque ellos anhelaban vivir estos tiempos, pero no pudieron. Y tú y yo sí lo estamos viviendo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. También quiero que lo leas ahí. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, las cosas del Antiguo Testamento eran
ejemplos de vida para nosotros. Eran como una fotografía, como una imagen de lo que había de suceder en el futuro. Y como no estábamos vivos nosotros, el espíritu estaba separado, no podíamos entender las cosas espirituales. No podíamos entender las cosas espirituales. Así que Dios nos hablaba con cosas naturales. Y nos decía con cosas naturales y nos decía, un día llegará lo verdadero. Mira, te enseño esto, pero un día llegará lo verdadero. Te enseño esto, pero un día llegará la gloria de Dios, el poder de Dios, lo verás con tus ojos. ¿Cuántos quieren vivir todavía bajo las sombras del Antiguo Testamento? Otro versículo más, te voy a dar 4. Colosenses capítulo 2. Venlo leyendo, hermano. Colosenses, porque apenas me quiero meter al tema, pero te quiero dar esta base. Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tienes? Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fíjate lo que sigue diciendo. Todo lo cual es sombra, otra vez lo vuelve a repetir, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra nada más que alumbraba al cuerpo de Cristo. Que nos dirigía al cuerpo de Cristo. Todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento de ritos, de purificaciones, del becerro, del cordero, de la sangre, de expiación, de todo eso, solamente asemejaba que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué es lo real? ¿La sombra o el cuerpo? Mira, aquí está mi cuerpo y aquí tengo una luz y aquí hay una sombra. ¿Qué es más importante? ¿Mi mano o la sombra de la mano? Yo les decía, si alguien viene y saluda a la sombra y dice, ay sombra, ¿cómo estás? Qué bonita está, qué negrita te estás poniendo. ¿No crees que está loco en la cabeza? Con todas esas escrituras que te estoy dando. Pero si alguien viene y saluda a la mano y dice, hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Esa persona sí está cuerda. ¿Y por qué te digo esto? Porque es una revelación entenderlo, que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo Jesús. Y es increíble cómo cuántas personas y denominaciones y organizaciones quieren vivir todavía bajo una sombra y no bajo el cuerpo. Y dice 2 Corintios capítulo 2, versículos 4, 5 y 6, dice que todavía tienen ese velo, y no tienen revelación. Y quieren seguir bajo los estatutos de Moisés, pero cuando vengan a Cristo Jesús, dice, el velo les será quitado. Y cuando el velo se les sea quitado, habrá libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Una sombra. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de mi bendito Cristo Jesús. Y yo abrazo a mi Cristo. Yo adoro a mi Cristo, me postro delante de mi Cristo y a la sombra le digo, gracias por enseñarme el camino del que había de venir. Y así como había sombras, vamos a hablar de las 3 dispensaciones. ¿De quién dije? Del Espíritu Santo. Vamos a Génesis capítulo 8 porque ahora se pone bueno. Y estoy seguro 99.9% que esta clase no la has escuchado. Y esto es una revelación, como te digo, yo para mí siento como que es un vistezote, como una carne, una revelación, algo que me sostiene, algo que me mantiene firme y que le digo, gracias Señor por el trabajo que hiciste para rescatarme. Génesis capítulo 8, versículo 6. ¿Alguien sabe de lo que habla ahí? Génesis capítulo 8, versículo 6. Habla de un diluvio. Y mira qué riqueza vamos a sacar. Habla de un diluvio. ¿Qué significa la palabra diluvio? La palabra, yo estuve leyendo ahorita en Wikipedia y en algunos comentarios, la palabra diluvio significa universal. ¿Sí? Universal. O sea, catástrofe universal o catástrofe mundial
un cataclismo que abarcó a todo el globo terráqueo. Es importante que lo entiendas, porque te voy a hablar de dos diluvios. De dos diluvios, no solamente de uno, te voy a hablar de dos. Así que aquí está hablando de un diluvio. ¿Qué pasó en este diluvio? Había tanta maldad en la tierra y por causa del pecado y de tanta maldad vino un diluvio. Y Dios destruyó la tierra con agua. Con agua. Y pon atención a lo que te digo. La destruyó por causa del pecado, de maldad, de la contaminación del hombre. Destruyó a toda la raza humana, menos a Noé y a su familia. Y mira lo que sucedió. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Por favor, sigue leyendo conmigo. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Déjame te digo algo y anótalo porque va a venir en el examen. El arca es un tipo del cielo. Todos lo hemos predicado, siempre lo predicamos. El arca es un tipo de ¿qué? Del cielo. Noé es un tipo de ¿quién? Del Padre. Noé es un tipo del Padre que nos está llamando a todos a la salvación. El cuervo es un tipo de la antigua naturaleza. El cuervo es un tipo de la antigua naturaleza. Antes de seguir leyendo para que lo entendamos. La paloma que está ahí es un tipo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Repite conmigo. La paloma es un tipo de ¿quién? Del Espíritu Santo. En toda la Biblia, cuando tú veas una paloma, la paloma es un tipo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y claro que vamos a ver algunas veces donde están las palomas ahí y no es tipo del Espíritu Santo, pero no tienes que tener revelación de todo esto. Y luego dice que llegó la paloma con una hoja de olivo. El olivo significa paz, victoria. Cuando los corredores terminaban unas carreras en el Imperio Romano, le ponían una corona ¿de qué? De olivo. O sea, tienes victoria, tienes la paz, ganaste, triunfaste. Eso es lo que representa. La hoja de olivo, ¿qué representa? Paz. Dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. O sea, Noé, cuando vio que el agua ya se había parado, envió un cuervo. Dice que el cuervo iba y venía, iba y venía, iba y venía. Esta es la antigua naturaleza que no discierne entre el bien y el mal. Puede estar en el tiradero o puede estar en lo limpio. Y para él es lo mismo. Es lo mismo. ¿Me quedo allá o me quedo acá? Es como la puerca que está acá caminando un día y luego está sucia, como el perro que un día está acá y luego vuelve a su vómito. La antigua naturaleza que anda para todos lados sin importar nada. Y como que tuvo una revelación Noé y dice, no, tú andas para todos lados. Yo mejor envío una paloma. Porque a la paloma no le gusta la suciedad. ¡Wow! Y todo esto es una sombra para nosotros. Mira, y dice, ¿cuántas veces salió la paloma? Te hago esa pregunta. ¿Cuántas veces salió la paloma? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? La paloma salió 3 veces. 3 dispensaciones que Dios nos da revelación aquí. Y la primera dispensación es de Génesis a Malaquías. Todo el Antiguo Testamento es la primera dispensación de Génesis a Malaquías. Y dice, envió, el versículo 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Mira. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Repite conmigo. Y no halló la paloma donde reposar.
no halló la paloma donde reposar y volvió al arca, porque las aguas aún estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esta es la primera dispensación. La paloma salió y anduvo volando y vio que las aguas todavía estaban ahí y no reposó sus pies en ningún lugar porque todavía no había pasado el juicio. Voy a seguir leyendo y luego te lo explico, ¿ok? Esa fue la primera vez. Dice, versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma, esta es la segunda vez, ¿verdad? Que salió. Repite conmigo la segunda vez. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Esta es la segunda dispensación. Y en la segunda dispensación es los 4 evangelios. Lo vuelvo a repetir. La primera dispensación es de Génesis a Malaquías. Todo el Antiguo Testamento. La paloma salió y anduvo volando y regresó porque no había donde reposar. Andaba sobre las aguas. Y esta es la segunda dispensación. Los 4 evangelios. Es la segunda dispensación. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé. Repite conmigo. Y entendió Noé. Y yo oro para que tú entiendas. Y Dios te dé espíritu de entendimiento. La paloma regresó con una hoja de olivo. ¿Quién es esa hoja de olivo? Según Lucas capítulo 2 versículo 14. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, que del cielo y la tierra que estaban enemistados por causa del pecado, unió al cielo con la tierra, a la tierra con el cielo, y de los dos hizo paz. ¿Cuántas hojas de olivo traía? Una. Y esa hoja simbolizaba paz. Y Noé entendió que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. El diluvio y el juicio había pasado. ¡Wow! Yo sé que algunos están así como que hermano, ¿qué más? ¿Ya están comentando? Sí. Ya están comentando, gloria a Dios. Dice, y la tercera dispensación, mira, seguimos leyendo ahí. Y la tercera dispensación es la etapa de la iglesia, cuando Jesucristo derrama su sangre del libro de los Hechos en adelante. Esta es la tercera dispensación, porque la paloma volvió a salir por tercera vez. Y esto me emociona. Me emociona. Porque en la primera etapa la paloma salió y como no hallaba dónde reposar, regresó al cielo otra vez. Nada más se fue sobre y regresó al cielo y se quedó otra vez allá porque no había dónde reposar, no había dónde meterse, dónde quedarse. Y luego vino por segunda vez y encontró solamente una persona con quien estar en la segunda etapa, solamente una persona en quien habitar, solamente uno limpio, santo, puro, que era mi Señor Jesucristo. Y nada más en él estuvo, pero tuvo que regresar con esa hoja de olivo al cielo, con una hojita. Se regresó al cielo y dijo, Señor, él fue el único. Y Dios le dice al Espíritu Santo, ahora regresa por tercera vez. Ya subió la hojita, ahora regresas tú. ¡Wow! Y dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y la paloma vino por tercera vez y se quedó para siempre, todos los días de mi vida, y ya no regresó más al cielo, sino se quedó conmigo para siempre. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo está conmigo para siempre.
Y vamos a ir desgajando cada una de las dispensaciones ahora. Pero si lo estás entendiendo, si te estás emocionando, si lo estamos entendiendo. Porque esta es una revelación, hermano, para nuestra vida. Si entendemos cómo trabajan en las tres dispensaciones, cómo trabajó la paloma, el Espíritu Santo en las tres dispensaciones a favor de nosotros. En Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que cuando Jesucristo fue bautizado, ¿qué dice ahí? Que descendió, ¿qué? El Espíritu Santo como una paloma sobre él. Ahora te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo no es una paloma, descendió como paloma. Descendió como paloma sobre una sola persona, Cristo Jesús. Y ahora sí, vamos a desglosar cada una de las dispensaciones. Si yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento un calor tremendo que consume todo mi ser. Yo siento como que el Espíritu Santo está diciendo, habla de mí, enséñales de mí, diles que nunca los dejaré, dile que nunca los desampararé, dile que estoy con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Pero muchos no hemos entendido que el Espíritu Santo está con nosotros y algunos piensan, y desafortunadamente en las mismas iglesias se ha predicado que si cometes pecado, el Espíritu Santo se va. Si haces esto, el Espíritu Santo te deja y el Espíritu Santo te abandona, pero no es así. El Espíritu Santo dice, dile a mi pueblo que yo estoy con ellos, pase lo que pase hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, que tengan confianza que yo estoy con ellos, que nunca los dejaré. Nunca los desampararé y lucharé con ellos. La primera dispensación, la paloma salió y estaba sobre las aguas solamente. Y en todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no podía venir a habitar en nosotros porque el Espíritu estaba separado, estaba contaminado, no podía estar dentro de las personas, sino que solamente venía sobre las personas. Mira, vamos a Jueces capítulo 14. El libro de Jueces. Capítulo 14, versículo 6. Dígame cuando lo tengas. Y vamos a estar viendo todo lo que hizo la paloma en todo el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 14, versículo 6. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía sobre reyes, sobre jueces, sobre profetas. No venía dentro de reyes, no venía dentro de los profetas, no venía dentro de nadie. Porque no podía estar dentro de nadie porque estaban contaminados con la antigua naturaleza. Venía solamente sobre las personas y para trabajos específicos. Y cuando terminaban el trabajo, el Espíritu Santo se apartaba y regresaba al cielo otra vez, como la primera dispensación. Se iba. Y ahora, es importante y de suma importancia entender esto, porque cuando leemos estos versículos, mucha gente y muchos predicadores lo aplican para hoy. Y no es así. Y tenemos a la gente tan condenada y tan asustada, y a veces hasta clamamos con el Salmo 51:11. Y lo aplicamos tanto cuando David decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hay predicadores que todavía le dicen, hermanos, clamen a Dios para que no quite su Santo Espíritu. Mentira. Mentira. Eso era en el Antiguo Testamento, donde no podía habitar dentro del ser humano por causa del pecado y la corrupción que había en él. Pero por eso dijo a Jesucristo, vendrán días cuando los verdaderos adoradores adoren al Señor, a Dios en espíritu y en verdad. Vendrían días, esto era sombra, pero vendrían días, y yo ya estoy en ese día. Yo ya tengo la llenura del Espíritu Santo. Y si tú eres un hijo de Dios, ya tienes la llenura del Espíritu Santo. Y no tienes que gritar, ni clamar, ni llorar, ni tener miedo de que Dios vaya a quitar su Santo Espíritu. Porque tú ya no lo tienes sobre, lo tienes dentro de ti. Jueces, capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Dónde? Sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había
hecho. Sansón tenía el espíritu sobre él, no dentro de él. Jueces 14, 19, vamos a leer el versículo 19. Y dice ahí, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón otra vez. O sea, ¿cómo? ¿Se había ido? Se le fue, vino, y cuando terminó la obra, se fue. Y cuando lo ocupaba para otra obra, venía otra vez sobre, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a escalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos. Ahí sigue hablando muchas cosas de eso, pero el punto principal es que el Espíritu Santo se iba. Y llegaba, y estaba solamente sobre en todo el Antiguo Testamento estaba sobre las personas. Jueces capítulo 16, versículo 20. Vamos a ver ahí. Jueces 16, 20. Está hablando aquí de Saúl. Y le dijo, perdón. Está hablando acerca de Sansón. Otra vez, perdón, yo estoy equivocado. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé porque tengo el Espíritu de Dios sobre mí y puedo hacer muchas cosas. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. No sabía. O sea, Dios lo abandonó y lo dejó. Él no sabía que se había apartado de él. ¿Sí entendemos? Que el Espíritu venía y se iba. Venía y se iba. En el Antiguo Testamento así era, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Espíritu Santo no podía reposar dentro de ningún ser humano. Y sé que en alguna ocasión un hermano me dijo, oiga, pero aquí dice, mire que sí entró, espérate tranquilo, y lee lo que dice arriba y abajo de todo eso, por favor, ¿ok? Porque no podía entrar dentro del ser humano, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo. Y Dios tenía que enviar a su Hijo Jesucristo para destruir esa antigua naturaleza del diablo y regenerarnos, recrear el espíritu nuevo dentro de nosotros. Y cuando tenemos el espíritu nuevo, entonces el Espíritu Santo viene y posa no sobre, sino dentro de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo... Aquí sí está hablando de Saúl. Y dice, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá... Ya lo tienen, espero que lo tengan, porque quiero que lo lean. Ya lo tienen, ok, dice entonces que ya lo tienen. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá dentro de ti con poder. ¿Así dice? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Aún sobre el rey Saúl, el Espíritu Santo vino ¿dónde? Sobre. Porque él vivía en la etapa, en la primera dispensación, en la dispensación del Antiguo Testamento, y serás cambiado en otro hombre. Y mira, Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Dígame cuando lo tengas. Y aquí está hablando el profeta Samuel, que va a ungir a David, ¿no? Sí. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Oigan, ni el rey David tenía el Espíritu de Dios dentro de él. El rey David fue llamado el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero ni aún el rey David tenía el Espíritu Santo dentro
Wow. Pero él tenía la revelación que no tenía Sansón. Por Sí. eso decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. El rey David fue uno de los personajes que entendió el corazón de Dios. Sí. Tenía revelación de la gracia de Dios. Y él fue el que escribió el poderoso salmo donde dice: bienaventurado el hombre cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el hombre, aquel a quien Dios no lo culpa de pecado. ¡Wow! Él tenía esa gran revelación del amor, de la gracia de Dios. Tenía tanta gracia de Dios, tenía tanta revelación del amor de Dios, que una vez entró al mismo templo de Dios, hasta el lugar santo, a comerse los panes santos. Y el que entraba a ese lugar merecía la muerte, pero él sabía y le decía: Dios, yo sé que a ti no te agradan los sacrificios de animales. Yo sé que no, todos te los ofrecen, pero yo tengo una revelación que a ti te interesa más un corazón contrito y humillado. Y sé que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Ellos creen que los sacrificios de animales y la sangre te agrada a ti, Señor, pero yo sé que te agrada más mi corazón. Y sé que no me vas a matar, tengo hambre y voy a entrar por los panes, porque tú me amas. Y entró por los panes, tuvo el valor, porque el reino de los cielos es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Y él fue valiente y se metió hasta el mero corazón de la santidad. Y dos días de arriba nada más como que se estaba riendo. Tremendo, ¿cuánto sabes cuánto te amo? Es importante entender, hermano, que debemos de entender cuánto nos ama Dios para tener el valor de hacer cosas locas por Él. ¡Wow! Pero ni aún David tenía el Espíritu Santo dentro de él y aún con toda su revelación. Por eso el Salmo 51:11, vamos a leerlo. Salmo 51:11. Ay, este famoso salmo, cómo lo utilizamos para condenar gente. Salmo 51:11. ¿Ya lo tienes? Di amén, por favor. Ahora te voy a hacer una pregunta, recapitulando. Sansón, ¿dónde tenía el Espíritu Santo? Sobre. Saúl, ¿dónde tenía el Espíritu Santo? Sobre. David, ¿dónde tenía el Espíritu Santo? Sobre. Y dice el Salmo capítulo 51, versículo 11, dice ahí: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David anhelaba la gloria de Dios. Yo lo prediqué ayer. Anhelaba la gloria de Dios, pero sabía que también el Espíritu venía y se iba, y clamaba y lloraba y le decía: papá, no me lo quites, déjalo conmigo, no me lo quites. Y papá desde el cielo le decía: no puedo, yo quiero dejártelo, pero no puedo. Vendrán días cuando los verdaderos adoradores me adorarán como tú lo estás haciendo, pero con el Espíritu Santo dentro de ellos. Pero ahorita no puedo, sí quiero, pero no puedo. Cuando mi hijo venga a morir en la cruz del Calvario, termine con la antigua naturaleza, que dé una nueva naturaleza. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva esencia, una nueva creación. Entonces derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Ese es el anhelo de Dios. Wow, yo quisiera correr, porque yo siento la gloria de Dios de una manera poderosa, hermano. De una manera poderosa. Y yo espero que tú tengas revelación de esa esencia, de cuánto nos ama. Él quería derramar de su gloria, pero no podía, por causa del pecado. Esa es la primera dispensación. El Antiguo Testamento solamente venía sobre las personas para trabajos específicos, y el anhelo de Dios era que el Espíritu Santo se quedara, pero el juicio no había terminado.
Ahora te voy a hablar de la segunda dispensación. ¿Estás listo? Si la primera me emocionó, la segunda exalta a mi Cristo. Porque para esto he venido, dice, para derramar de mi espíritu sobre toda carne. Perdón porque soy un llorón, pero yo me emociono. La segunda dispensación, el Espíritu Santo vino solamente sobre una hoja de olivo. Jesús, en los 4 evangelios, solamente el Espíritu Santo vino sobre una persona, Jesús. Repite conmigo, solo una persona, Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 14. Famoso versículo que yo les comento, 2.14, que mi papá me comentaba, me decía, y lo vamos a leer. Lucas 2.14, la segunda dispensación. Salió la segunda vez la paloma y volvió a Noé trayendo una hoja de olivo. Y esa hoja de olivo es mi Cristo Jesús. Y Lucas 2.14, mira, cuando nació Jesucristo, los mismos ángeles gritaron y dijeron ahí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Imagínense ¿por qué un niño nos es nacido? Imagínate los ángeles anunciando ahí, y dice, es un grito de exclamación, tiene un grito de exclamación diciendo, gloria a Dios en las alturas. Imagínate los ángeles viendo que el mismo Rey de Reyes iba a nacer para morir. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Hombres de la tierra, paz. Ya van a tener paz, ya no van a estar airados con Dios. Y buena voluntad para con todos los hombres, porque un niño nos es nacido. ¿Quién iba a traer la paz? ¿Quién trajo la paz? ¿Quién hizo la paz entre el cielo y la tierra? ¿Quién dio la buena voluntad de Dios a los hombres? Hermanos, ya no estamos en guerra, porque alguien trajo paz a través del sacrificio de Cristo Jesús. San Juan, capítulo 9. Yo me emociono tanto, me emociono tanto y a veces lloro y siento la gloria de Dios. Yo quisiera, casi todos, si todos nos emocionáramos de esa manera, alcanzaríamos el mundo de una manera poderosa para Cristo. Que de verdad sintiéramos en las venas el amor de Dios, la sangre de Dios corriendo por dentro de nosotros y el Espíritu Santo diciéndonos, te he ungido con poder y recibiste poder para hacerme testigo en todos los lugares del mundo. Créelo, porque el que cree, todo le es posible. San Juan capítulo 9, versículo 39. Ya lo digan amén. Hermano, ¿estás recibiendo algo? ¿Estás aprendiendo algo de verdad? ¿Estás sintiendo algo tú ahí? Yo te pido que compartas los videos. Comparte los videos para que mucha gente sea alcanzada y entienda del amor de Dios, de la esencia de Dios, del corazón de Dios, de la necesidad de que todos sepan estas enseñanzas. A mí me ha dado una gran libertad, y a mi familia, a mi esposa, a todos los que están alrededor de mí trabajando en mi equipo, nos ha dado una gran libertad. Y tenemos el valor y atrevimiento de hacer grandes cosas, sabiendo que tenemos la unción del Santo con nosotros. Mira lo que dice Jesús. Dijo Jesús, pon atención a esto, pon atención a esto. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? ¿Para juzgar al mundo? No, Él vino para juicio, para que su cuerpo fuera enjuiciado, para morir en una cruz y llevar todo el juicio que tú y yo merecíamos. Mira, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, y a través de este juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean
cegados. O sea, Él está diciendo, a través del sacrificio que yo voy a hacer, muchos van a ver. Y los que creían que estaban viendo, van a ser cegados. Y los fariseos se enojaron ahí. Y está diciendo, para juicio he venido yo a este mundo. Ahora, te voy a decir algo y piénsalo, ¿ok? Después me haces comentarios ahí, pero si no te truena la cabeza, o que te truene la cabeza, pero piénsalo. Te voy a decir una cosa. Jesucristo en la cruz del Calvario cargó el pecado de todos los hombres, ¿sí o no? ¿De todos o de algunos? ¿De todos? Ahora, te hago una pregunta. ¿Dios perdona a los pecados? ¿Sí o no? Y esas son frases profundas y teológicas que tú debes de meditar en tu casa y en tu recámara y lee la Biblia. Y yo te digo una cosa, Dios no perdona el pecado. Dios no perdona el pecado. Dios no perdona a los pecados. Dios perdona al pecador. Dios no puede perdonar pecados. Dios no puede perdonar el pecado. Escúchalo y entiéndelo. Razónalo, medítalo. Pero Dios no puede perdonar el pecado. Porque si Dios perdonara el pecado, no hubiera venido a morir en una cruz. Hubiera dicho desde el cielo, te perdono y te perdono. Pero Dios no puede perdonar el pecado. Perdonó al pecador, pero al pecado no lo perdonó. Por eso murió en la cruz del Calvario, para enjuiciar a todo el pecado y destruir el pecado, porque al pecado no lo puede perdonar. ¿Quedó claro? Medítalo. Juan 12, San Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31. Dígame cuando lo tengas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo perdí. ¿Perdón? ¿Ya tengo una hora? Me dicen que ya tengo una hora. Mira, denme chancecita aquí porque no. Wow, no sé cómo le hago. San Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Quién está diciendo eso? Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué estaba diciendo eso Jesús? ¿A qué se refería con que ahora es el juicio de este mundo? Porque Jesucristo ya iba a ser crucificado. Ya iba a ser crucificado y él decía, ahora ha llegado el juicio de este mundo. Así como fue un diluvio universal con agua, y el diluvio fue algo que transformó todo el globo terráqueo. A través de ese diluvio, en la cruz del Calvario iba a haber otro diluvio. Todo el juicio del pecado iba a caer sobre el cuerpo de una persona, Cristo Jesús. Dios destruyó a toda la generación de Noé por causa del pecado. Y el pecado fue destruido con agua. Pero ahora no iba a ser destruido con agua, sino que iba a ser limpio y no solamente destruido, sino que desaparecido. No sé cómo ponerlo aquí. Lo iba a extinguir completamente el pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Y cuando Jesucristo iba a ser crucificado, iba a llevar como un imán todo el pecado de Adán, más todos los pecados cometidos. Imagínate todo el pecado de la cruz del Calvario llegándole a él. Todo el pecado. Por eso dice que fue desfigurado, parecía gusano, parecía una carne molida, porque el pecado es maligno y lo deformó a tal grado ahí que no había parecer en él ni hermosura. Parecía, todos los que lo veían decían, ¿y este qué es? Es un gusano, es un pedazo de carne, porque todo el pecado del
¡Wow! Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por mucho tiempo nos pisoteó. Nos dejó una naturaleza pecaminosa. Pero a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, bendita sangre, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y todos los que le reciben serán llamados hijos de Dios. Y todos los que le reciben tendrán una nueva naturaleza. Y vendremos a ser de la familia de Cristo Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Wow. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. La primera dispensación, de Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas. La segunda dispensación de los 4 evangelios, la paloma salió por segunda vez y solamente reposó en un hombre, en Cristo Jesús. Y Jesucristo fue la paz en los 4 evangelios. Era el único que tenía el Espíritu Santo, nadie más que mi Cristo Jesús. Y estamos viendo la segunda dispensación. El próximo sábado continuamos con esta gran enseñanza. Espero que estés recibiendo algo y te des cuenta en la etapa gloriosa que estamos viviendo, hermano. Te amo, grupo. Abre los ojos. Y yo les decía, si tienes a alguien ahí a tu lado, así amablemente, con mucho respeto, agárralo del cuello y dile: ¡despierta! Cristo te ama. Sacúdelo. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Los amo. En el amor del Señor.